Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal de historias cortas de terror. Espero que les guste este video. En plena época de Navidad, un grupo de amigos en un pueblo pequeño se reunió para beber unos tragos y contar unas cuantas historias paranormales. Fue entonces cuando Marcos, el cabeza de la pandilla, recordó una vieja leyenda urbana que le habían contado sus padres todos los años. El 24 de diciembre, justo cuando dan las 12 de la noche, el diablo sube a la tierra para hacer una inspección. Dicen que si quieres verle tienes que aprovechar este día para mirarlo a los ojos. El procedimiento es muy sencillo. Enciérrate en el baño pocos minutos antes de la medianoche, apaga las luces y párate frente al espejo. Debes encender 12 velas negras a tu alrededor. Justo cuando comiencen a sonar las campanadas de las 12 horas, cierra tus ojos y espera a escuchar la última. En ese instante, por un solo segundo, el demonio aparecerá en el espejo. Los amigos de Marcos se quedaron en silencio, con rostros entre intrigados y nerviosos. Eso no es más que una mentira y yo te lo puedo comprobar, dijo entonces Diego, que siempre se había caracterizado por ser el más soso del grupo, pero esa noche estaba dispuesto a hacerse el valiente frente a los demás. Si tan machito eres, ¿por qué no hacemos la prueba esta noche? Bueno, lo retó Marcos con una sonrisa burlona. Acepto. Pero te advierto que cuando ganes tendrás que cumplir con el castigo que yo elija y veremos quién se hace el machito. Todos los amigos pactaron el acuerdo y el día 24 de ese mismo mes se presentaron en casa de Diego con una docena de velas negras, una biblia satánica y una cámara de video con visión nocturna. Esto es para evitar que te eches atrás, le advirtió Marcos a Diego. Vamos a grabar todo lo que ocurra en el baño. Si te haces el tonto, lo sabremos. Prepararon todo para el ritual. Una vez que la puerta se cerró detrás de él y se vio a sí mismo alumbrado ante el espejo con las velas, Diego sintió como la ansiedad y el terror se apoderaban de su cuerpo, pero no podía salir ni quedar como un idiota ante los demás. Respiró profundamente, se apoyó contra el lavamanos y al escuchar las campanadas de la iglesia a lo lejos, cerró los ojos. Fuera del baño, Marcos y sus amigos esperaban que saliera llorando en cualquier momento. Un silencio absoluto se había apoderado del lugar. Diego, ¿estás bien? Las campanadas se habían terminado. Al no obtener respuesta de su amigo, los chicos entraron al baño, solo para encontrarlo de pie frente al espejo, con una mueca de terror en la cara y una mano en el corazón. Le había dado un infarto de la impresión. Lo vi, murmuraba, con la respiración entrecortada. Aunque lograron trasladarlo al hospital a tiempo, Diego nunca más volvió a ser el mismo, convirtiéndose en un muchacho asustadizo y paranoico. Marcos jamás se atrevió a mirar lo que había grabado la cámara de video. Desperté dentro de una gran jaula. Estaba semidesnudo, vestido solo con unos calzoncillos y una remera blanca. Me aproximé a los gruesos barrotes y en un inútil intento traté de sacudirlos. No se movieron en lo más mínimo, para mi desgracia. De repente las luces del lugar se encendieron y vi que las paredes estaban llenas de grafitis con inscripciones como 0 y C no es nada más que 0 y el cáncer y la gente conspiran juntos. No entendí qué significaba, pero ahora no era el momento de ponerme reflexivo. Debí escapar de ahí de alguna manera. Empecé a gritar con todas mis fuerzas con la esperanza de que aunque sea algún guardia apareciera.
Mas no fue un guardia precisamente lo que apareció. Una figura alta, vestida de túnica roja y capucha del mismo color, con el rostro cubierto por una máscara negra, se presentó de la nada. «Déjame salir», le grité. Sin embargo, el misterioso ente me miró sin pronunciar palabras. Se volteó y se dirigió a una mesa cercana que yo no había detectado. ¿Acaso es que antes estaba ahí? Hizo algunos ruidos metálicos y me acercó una bandeja con una hogaza de pan y un vaso de agua. Me la pasó a través de una pequeña portezuela en el otro extremo de la jaula y la recibí. Pese a mi enojo, me senté en el suelo a comer, pues a pesar de la situación me sentía famélico. «No intentes escapar», dijo el encapuchado con voz calmada. «Hay una única manera de salir y ya sabes cuál es». Lo miré preguntándome cuál sería esa manera y de pronto supe cuál era. Comencé a golpear con fuerza mi cabeza contra uno de los barrotes hasta que sentí la tibia sangre brotar de mi frente. Aún así, no me detuve y continué hasta perder el conocimiento. Recuperé la conciencia no sé cuánto tiempo después y la figura seguía ahí parada. Esta vez estaba riendo estruendosamente. «El intento no fue malo, pero no es suficiente», dijo. Pensé en otra forma y se me ocurrió utilizar la bandeja de metal que me había dado. Los bordes eran lo suficientemente afilados para poder cortar la piel si se ejercía la suficiente fuerza. Lo intenté de manera transversal en uno de mis antebrazos y de hecho, funcionó. La sangre comenzó a correr por mi piel, por lo que repetí el proceso con el otro brazo. La sensación de ardor era soportable, pero no sabía cuánto iba a demorar en morir de esa manera. Apoyé el borde de la bandeja contra mi garganta y con un movimiento rápido la deslicé. Inmediatamente sentí como si me ahogara en un líquido caliente que era sangre arterial. Me sujeté el cuello con ambas manos hasta caer de rodillas. Mientras mis ojos se apagaban, oí a la figura decir mientras aplaudí: «¡Felicitaciones! Lograste escapar». Hace mucho tiempo, en un archipiélago llamado Nantucket, ubicado en la isla de Massachusetts, se encontraba una mansión embrujada. Se dice que aquella mansión fue alquilada por una familia que fue de vacaciones al archipiélago. Ellos tenían una hija de 17 años, llamada Estefanía. Una noche de tormenta, mientras la muchacha dormía sola en un cuarto, se le apareció el fantasma de una mujer. Estefanía pegó un grito desesperado y la sombra de aquella mujer desapareció. Sus papás corrieron a verla y ella les contó todo. Su padre le relató una historia sobre aquella sombra, conocida como la Viuda Blanca. Se decía que hace bastante tiempo, ahí habitaba otra familia. El padre era un capitán muy conocido, su esposa era de una familia de alcurnia. Ambos tuvieron un hijo. Un día el capitán salió en una misión, tenía que cruzar el océano Atlántico sorteando fuertes corrientes. Lamentablemente el buque se hundió y él perdió la vida junto a su tripulación. Tiempo después su esposa desapareció junto a su hijo. Estefanía empezó a investigar aquella historia con unos amigos que tenía en la isla. Lo único que descubrieron hacia el final de las vacaciones fue que los fantasmas habían quedado atrapados en la ciudad por el hechizo de una antigua bruja, la Viuda Blanca 1. Eran las 8 de la mañana cuando María escuchó un ruido extraño en su garaje. Fue a echar un vistazo, no sin antes agarrar un cuchillo. Camino hacia afuera vio un mapache que se había quedado encerrado y lo sacó, ya segura de que no había nadie. Dio media vuelta y en ese instante, surgió ante ella una cara pálida, con los ojos grises y una boca cocida.
María se asustó mucho y le clavó el cuchillo. La criatura empezó a emitir unos gritos muy fuertes, se levantó, corrió tras ella, la atrapó y se arrancó sus hilos para abrir la boca. Tenía cientos de dientes, con los cuales le arrancó la cabeza. Lo último que se escuchó fue: "No, por favor. El niño maldito". Una inesperada lluvia azota la ciudad mientras corro a la estación de tren. Son las 22:45 de un viernes por la noche y ruego por alcanzar la última corrida del día. De lo contrario tendré que pagar una exagerada cantidad de dinero por tomar un taxi. Estoy a un par de metros de la estación subterránea y respiro con tranquilidad al percatarme que no la han cerrado aún. Eso indica que el último tren no ha pasado por esa estación. Bajo casi corriendo los escalones, imaginando que por casualidades de la vida llego justo cuando el tren cierra sus puertas, pero no es así. El andén se encuentra desierto, ni siquiera diviso al guardia de seguridad que debería estar por aquí, pero es más mi apuro porque llegue el tren que lo olvido rápidamente. Lo había olvidado. El motivo de que esté a estas horas en un andén solitario se debe a una reunión de amigos después del trabajo. Debo confesar que el alcohol ingerido hace estragos en mi cuerpo. Me siento acalorado y levemente mareado debido a la carrera por bajar los escalones. Tengo algo de sueño. La estación está poco iluminada. Siento como poco a poco se cierran mis ojos cuando de repente escucho unos pasos, el inconfundible sonido de alguien que usa tacones que generan un eco en el solitario andén. De pronto los pasos cesan, por lo que imagino que ya no estaré solo en este lugar. No obstante, al abrir mis ojos noto con sorpresa y algo de temor que todo se encuentra igual de solitario y mal iluminado. Han pasado 10 minutos desde que llegue a la estación. El reloj de mi muñeca indica que son las 22:55 y que si en 5 minutos el tren no llega tendré que pedir un taxi. El silencio es casi total, no escucho más allá de mi respiración y el ligero palpitar de mi corazón. Para matar el tiempo comienzo a caminar de un lado a otro del andén, no doy más de 15 pasos y regreso. Mientras lo hago me debato entre salir y buscar el taxi o seguir esperando. Tan ensimismado me encuentro que tardo unos segundos en escuchar de nuevo esos pasos, esos tacones. Detengo en seco mi andar y giro la cabeza en todas direcciones, intentando divisar a la dueña o dueño. Ya no estoy seguro de esos pasos. Comienzo a hiperventilar, mi corazón retumba en mis oídos pues todo sigue igual de solo, no hay nadie aquí. Giro sobre mí mismo y camino rumbo a las escaleras. No planeo esperar y ver si todo es una broma o no. Cuando subo el primer escalón, escucho con horror cómo esos tacones están arriba bajando las escaleras. Levanto la mirada temeroso por lo que pueda encontrarme, pero la oscuridad es casi total. No me deja ver más allá de 6 o 7 escalones desde donde estoy. Los tacones cada vez suenan más cerca cuando oigo algo que me da esperanza. Es el sonido inconfundible del tren, el último tren que está próximo a llegar. Me vuelvo desesperadamente y no avanzo más de un par de pasos, cuando con terror, oigo que los tacones también están sonando más deprisa, casi como si corrieran hacia mí. Eché a correr horrorizado, sin querer voltear a ver qué es lo que me persigue. A 5 metros de mí el tren está llegando. Con un último esfuerzo logro entrar segundos antes de que se cierre la puerta. Hay una pareja que me ve entre sorprendida y asustada por mi llegada. Intento calmarme y me siento en el primer lugar que encuentro mientras regulo mi respiración. Estoy a salvo, aunque algo llama mi atención. Acomodados justo a un lado de la puerta por la que entre, hay unos tacones rojos.
Cubro mi boca e intento no desmayarme de la impresión. Justo cuando el tren entra a un túnel y la oscuridad se hace total, la veo ahí en la ventana. Eso parece ser una mujer de tez pálida, largo y alborotado cabello negro y un cuerpo alto y extremadamente delgado. Me mira fijamente con dos cuencas vacías, en donde deberían estar sus ojos. Una sonrisa carente de toda emoción adorna su rostro. Con su mano me hace una señal de saludo, pero lo que más me alarma es lo que leo de sus labios antes de que el tren salga del subterráneo y ella desaparezca. Sus labios dicen: te veré pronto. Es curioso, pero jamás he dejado de pensar en aquel ya difuminado día. Días en los que cursaba la preparatoria y pasaba mis vacaciones en la hacienda de mi abuelo Roland. Gustaba mucho de visitar a mis abuelos, pero más en otoño, cuando las festividades de Todos Santos otorgaban días libres en el colegio. Mi familia, que es de origen pentecostés, no celebraba las tradiciones propias de la región. Preferíamos tomar esos días para visitar al abuelo y llevarle productos que solo podía encontrar en la ciudad. Me convertí en un adulto y el haber experimentado en mi juventud tan horrida vivencia en la hacienda de los viejos me hizo alejarme notoriamente de ello. Nunca dejé de recriminarme y el sentirme culpable por no estar con él en sus horas más bajas. La abuela dejó de hablarme y después, como consecuencia natural del envejecimiento y el trabajo duro, la salud de don Rolando se deterioró de forma visible. Recibía noticias de su estado de salud a regañadientes por parte de mis primos y una hermana que aún le visitaban. Estos me rogaban ir a verle con desgano, pero contagiado por las pesimistas súplicas, decidí no romper con el ayuno de visitas a su hogar. Con amarga tristeza y como helado balde de agua sobre la espalda recibimos la noticia de su deceso. Falleció en un otoño. Mis padres, quienes ya estaban en entrada edad, y yo viajamos cuanto antes a la hacienda del viejo. Recorrer nuevamente la vereda maltratada en coche y observar a lo lejos las escuálidas copas de los árboles me hacían empapar de sudor el cuero del volante. La terrible neblina, como en mis años de escolar, se ensortijaba en los pilares y troncos semisecos de la propiedad, dándole un aspecto fantasmal y lúgubre. Ese era la postal que me daba la bienvenida después de 20 años de ausencia. Les recuerdo que esta era la primera vez que volvía a la hacienda desde lo que estoy a punto de narrar. No tenía más ganas de volver ahí, solo el pensar en lo que vi me daba terribles escalofríos y pesadillas vividas. Reafirmo que la culpa era mucha, pero más miedo que remordimiento, y queda claro que es preferible callar estas cosas para evitar los comentarios malintencionados. A raíz de este hecho, desarrollé cuadros crónicos de ansiedad que me provocaba comerme las uñas al punto de dejar al descubierto la piel debajo de ellas. Mis abuelos, quienes eran gente de campo y que formaron su riqueza en base a la venta de madera para la construcción de muebles, vivían en el municipio de Guadalupe, cercano a Ciudad Juárez, Chihuahua, una zona con espantosa reputación por su atmósfera de violencia e inseguridad creada por los carteles de la droga mexicano. Mi abuelo, sin embargo, gozaba de cierta protección, asunto que varios años después la familia se enteró con asombro. Sobre su propiedad, la hacienda querida, se apreciaban destellos de arquitectura de hace más de 3 siglos. Una vasta superficie de terreno era la alfombra para un sinfín de troncos mutilados y diversos árboles de muchos metros de altura, algunos frondosos y otros más con una naturaleza muerta que asemejaban cadáveres gigantes plantados sobre la tierra. En la parte más retirada de la misma, justo en donde don Rolando no echaba mano de los árboles de esa zona, yacían los árboles más pavorosos. Justo ahí era a donde no quería ir.
Por la ventana de la sala en donde se rezaba por el alma de mi abuelo, observaba cómo la neblina recorría las raíces salidas y retorcidas de los árboles secos. Clavaba mi mirada ahí, ya que por nada del mundo deseaba levantarla y ver las lánguidas ramas del más viejo de los árboles que ahí yacían. Las puertas de mi memoria que permanecían cerradas con gruesos candados, de pronto fueron tumbadas de una patada en seco, dejando escapar los más viles y obscuros recuerdos de mi pasado. Las imágenes se empezaban a formar en mi cabeza como una película deteriorada. Como aquel que no quiere ver, mis párpados fueron jalados hacia arriba para presenciar sin pestañear el origen de mis traumas, que, con tanto esfuerzo, especialistas de la salud mental habían luchado por dejar contenidos tras los muros del olvido. Aún vestía el uniforme de la escuela y esperaba que la abuela me llamara para la comida. Mientras tanto me dejaba explorar con libertad en la parte trasera de la hacienda. Creo que ella no se imaginaba que llegaría a cruzar más allá de donde tenía la caballeriza, ahí donde una vereda descendente conducía a una pequeña zanja en donde se depositaban el resto de las partes de las reses destazadas para su consumo. Justo enfrente de esa zanja un enorme fresno descolorido y seco se erguía sobre sus ramas largas y retorcidas como rayos sobre una noche de tormenta. Se paraban obscuras figuras que vigilaban mis pasos. De reojo advertí la presencia de estos. Una fila de sombras negras clavaba su mirada sobre mí. Sopilotes, pensé. Un escalofrío reptó por mi espalda. Mi desconocimiento por estas aves me hizo pensar que podrían atacarme. Sin embargo, evité todo sentimiento de alarma y continué mis pasos. La zanja que estaba frente a mí arrojaba un olor a podrido que llegaba a mis fosas nasales gracias al aire que corría con intensidad. El olor nauseabundo me provocaba arcada. Cuán podridos podrían estar esos animales, que el enjambre de moscas no lo movía ni el viento. El zumbido era hipnótico y enloquecedor. Me sentí movido por el morbo de cualquier adolescente. Quería solo echar un vistazo a la zanja y largarme corriendo de miedo. Los sopilotes dejaron de preocuparme, los dejé de escuchar. Caminé con pies de plomo hacia el surco. Las moscas ya formaban una nube negra zumbante. Por debajo de ellas, los restos de vacas y reses se esparcían. Pedazos de carne aguzanada y podrida servían de festín para las larvas que esperaban los sopilotes para deleitarse con toda esa carroña. Perdía el asombro y miraba con más detenimiento las partes mutiladas de los rumiantes. El zumbar de las moscas pronto se vio suplantado por un murmullo, un susurro que crecía y no sabía de dónde venía. El sonido taladraba mis tímpanos pues era delirante, como si un número elevado de personas hablaran al unísono, como quien advierte una estrella perdida en una noche cerrada. Un objeto brillante sobresalía entre el rojo escarlata que bañaba los cuerpos amputados. Un brillo oro llamó mi atención e hizo clavar mi vista sobre un anillo con incrustaciones en diamantes. Sobre un dedo anunciaba un macabro hallazgo. Una mano por debajo de las cabezas de vaca descollada. De pronto, más partes se hicieron visibles. Troncos, piernas, cabezas mutiladas, cuerpos de personas destazados acompañaban al resto de los de animales. Probables víctimas del crimen se escondían entre los demás pedazos de carne bovina esperando a ser devorados por los carroñeros. El murmullo cesó y solo una voz era clara. Chisteaba. Quería llamar mi atención. La voz provenía de las copas de los árboles. Los sopilotes no chistean, pensé. Levanté la mirada y descubrí que lo que esperaba en las ramas de los árboles no eran aves de rapiña.
Eran sombras sentadas en las ramas, observando lo que fueron sus cuerpos mortales ahora separados en parte. Y existía una sombra enorme sentada justo en medio y me mostraba un anillo dorado con incrustaciones de diamante. No eran sopilote, eran la imagen de trauma que me alejó por completo de mi familia. Era el horror vigilante de sus restos mortales. Los sopilotes Gracias por ver el video. Denle al like, suscríbanse y comenten para más contenido así. Buenas noches.